Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga, el Señor les guarde en gran manera. ¿Cómo están en esta noche de oración? Vamos a dar comienzo a nuestro servicio con una palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Leemos la palabra del Señor con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una mujer viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esta es palabra del Señor. Vamos a orar en estos momentos para pedir la dirección del Señor, que Dios nos guíe en esta palabra, pero también es bueno que nosotros allí en casa, donde estamos reunidos, congregados, vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos, tómense de la mano lo que puedan tomarse de la mano en estos momentos y oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en estos momentos te damos gracias por este día maravilloso que nos has regalado. Gracias te damos por la vida, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Tú nos has guardado, Señor, de todos los peligros que están alrededor nuestro. Sabemos que tu palabra es verdad y creemos, Padre Santo, que tú nos has guardado. Por eso en esta noche, Padre Santo, te pedimos que seas tú ministrando nuestras vidas a través de tu santa y bendita palabra. Amados hermanos, esta parábola del juez injusto le he titulado Orar para no desmayar. Sabemos que lo que está ocurriendo genera caos, genera muchos miedos, inseguridades en muchas vidas, no solamente en aquellas personas que no conocen al Señor, sino que también en la misma iglesia. Y esta palabra nos va a ayudar en gran manera para nosotros no desmayar, para fortalecernos en Dios. Y eso es a través de su santa palabra y orando al Señor. Orar para no desmayar. Esta enseñanza nos habla acerca del tema de la oración, y una oración persistente, una oración que, a pesar de todos los sinsabores y de todas las circunstancias adversas que estamos viviendo, nos mantenemos en oración. Yo los invito a todos ustedes, amados hermanos y amigos que nos están escuchando ahí en la pantalla, no desmayes, no desmayes. Mantén tu vida de comunión con el Señor. Esto es importante porque esto te ayuda a mantenerte firme en este tiempo cuando no nos estamos congregando. Esta historia nos habla de un juez injusto, pero este juez injusto no lo podemos comparar a Dios. ¿Por qué? Siendo que Dios es un Dios justo. Más bien, lo que nosotros podemos notar aquí es el tema de la necesidad que tenemos nosotros los seres humanos de depender de Dios. Todo ser humano necesita de Dios. Y eso es lo que la hace la oración. La oración nos lleva a nosotros a ir de una manera muy humilde, quebrantado de corazón a su presencia, para pedirle a Dios dirección, para pedirle a Dios protección, para pedirle a Dios sabiduría para manejarnos en medio de esta situación, en medio de estos tiempos. Oramos a Dios porque necesitamos su ayuda. Amados, nosotros no podemos pensar que vamos a avanzar solo con nuestra propia fuerza.
solo con nuestros propios conocimientos, nuestra propia experiencia, o porque necesitamos de una persona que nos dé la mano para avanzar. Es muy bueno estar unidos, es bueno estar en armonía, en sintonía y orar de acuerdo, pero necesitamos la presencia de Dios en estos acuerdos. Necesitamos que Dios esté con nosotros en cada circunstancia, en cada momento que nosotros pasemos en la vida. Entonces, yo les decía que en esta parábola que Jesús les está contando a los discípulos, tenemos que mirar un poco el capítulo anterior. En el capítulo 17 vemos que el Señor Jesús les está hablando a sus discípulos de los últimos tiempos. Les está hablando de los últimos tiempos, ahí en el capítulo 17. Y si nosotros analizamos a través de las Escrituras, encontramos que en el Evangelio de Mateo capítulo 24, Jesús nos está hablando acerca de unas señales del tiempo final. Amado, si usted tiene su Biblia allí, puede leer lo que Jesús está diciendo acerca de todas las cosas que nosotros vamos a ver y vamos a oír de lo que está aconteciendo en el mundo. Guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, terremotos y tantas cosas, enfermedades, lo que estamos viendo hoy, inseguridades, muerte, violencia, odio, desenfreno. Pero si nosotros miramos también cómo el apóstol Pedro le escribe a Timoteo, a aquel joven pastor, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, verso 1, refiriéndose a los tiempos finales, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pero también vemos que el apóstol Pablo ahora le dice a Timoteo en otra epístola lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros tiempos, o en los tiempos finales, vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de cristianos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a través del fruto que están presentando. A estas personas, el apóstol Pablo dice: evita estas personas, mantente a la distancia con estas personas, ora por estas personas. Entonces, siguiendo con este tema de la parábola del juez injusto, vemos el contexto que Jesús está presentando en el capítulo 17, que habla acerca de la situación de caos que vendrán en los tiempos finales. Luego le describe esta parábola a los discípulos para decirles a ellos que es necesario orar sin desmayar, que lo único que nos puede mantener a nosotros vivos, activos, con la frente en alto para dar testimonio de Jesús en medio del caos, en medio de las situaciones complicadas, es llevar una vida de oración. Iglesia, amados hermanos, este medio me acerca a ustedes en la distancia. Yo les pido que estemos en continua oración. El ministerio de mujeres, mantenerse en contacto para estar orando. Y la Biblia dice que debemos orar por los que están en eminencia, por los que están gobernando, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. No violar lo que se ha escrito en estos tiempos para preservarnos,
el Estado y los gobernantes, ellos sacan leyes para preservar al pueblo, para cuidar del pueblo. Es lo que ellos hacen. Pero nosotros no podemos violar estas leyes, no podemos pasar por encima de ellas, porque estas leyes no nos están afectando en nosotros, a que nosotros sigamos amando a Dios, a que nosotros sigamos servirle al Señor, de ninguna manera. Ellos lo que están diciendo es mantenerse en casa, guardado. Es lo mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando estaba en la tierra de Gosén en Egipto. Le dijo: enciérrense en sus casas, no salgan de allí, porque va a pasar el ángel de la muerte, va a venir la muerte. Y quiero que ustedes sean obedientes, para cuando el ángel pase, en vista de la obediencia de ustedes, que están guardados, y hay una señal de obediencia en la puerta, yo no los tocaré. Yo, hermano, no comparto, no estoy de acuerdo a que la iglesia desobedezca o se declare en desobediencia civil, violando unas reglas que son para preservar a un pueblo, a una nación. Allí en nuestras casas vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que le dé sabiduría a los que gobiernan. El apóstol Pablo lo dice en las Escrituras, que debemos orar por los que están en eminencia, por los que gobiernan, para que Dios les dé sabiduría cómo gobernar. Dice, y para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Entonces, ese contexto del último tiempo es lo que nosotros estamos viendo. Es un contexto de unos tiempos ya finales, pero no estoy diciendo que es el fin, que esto, no, estoy diciendo son señales ya de los últimos tiempos lo que estamos viendo. Y entro a esta palabra. Entonces, el contexto es confiar en Dios, confiar que Dios tiene control de todo, confiar de que el Señor es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Dios nos lleva de la mano, que Dios nos sostiene, que Dios nos guarda. Confiar en todo esto. Así allá afuera todo se esté desplomando, sigue confiando en el Creador, sigue adorando a Dios, sigue orando de una manera fuerte, sin desmayar, que eso te va a dar fortaleza, vida y la gracia de Dios sobre todo. Dios te guardará. Sé que Dios pondrá sus ángeles alrededor tuyo para que te guarden, porque en medio del caos tú le has creído a Dios. No has creído en los que están allí sembrando otras cosas que no ha mandado Dios a decirle al pueblo. Entonces, estos eventos van a ocurrir porque ya esto está escrito. Y surge la historia del juez injusto y la viuda. Amados, Jesús conoce la condición nuestra. Jesús conoce que somos humanos, que en situaciones como esta nos vamos a llenar de miedos, que en situaciones como esta vamos a perder el sueño muchas veces, vamos a sentir pánico. Nuestra fe de pronto va a bajar un poco. Jesús sabe y conoce nuestra condición, porque Jesús fue hombre, 100% hombre, 100% Dios, y Él pudo experimentar circunstancias en la vida negativa, de momentos difíciles. Y si Él enseña acerca de que la oración incesante, la oración sin desmayar, es la medicina del alma, es la que nos robustece, nos da fuerza y energía para nosotros seguir avanzando, seguir adelante. Amados, Jesús vio tantas injusticias en su tiempo. Jesús vio escasez, hambre. En los tiempos de Jesús se vivió injusticia, se vivió tiempo de escasez, de enfermedades. Jesús lo vio con sus propios ojos. Entonces, aquí Jesús les está diciendo, yo sé el dolor que vive el ser humano
en medio de crisis, en medio de momentos de angustia. Pero hermano, el mensaje de esta parábola es orar en todo lugar, sin dejar de hacer tu trabajo secular, sin dejar de estudiar, sin dejar de compartir, de interactuar con tu familia, con tus amigos. Nosotros podemos orar en cualquier lugar, en una esquina, en la alcoba, allí en el baño, en el lugar de trabajo. En el templo en estos momentos no nos podemos congregar, no nos podemos reunir, pero allí en tu casa, sacar tu tiempo para orar sin desmayar. Orar sin desmayar, orando en todo tiempo y mantener la comunión con el Dios de la vida, con el Dios que tiene el control del comienzo hasta el final. Él sabe cuál es el final de todas las cosas. Entonces vamos a estar en una comunión con Él, vamos a estar hablando con Él. De seguro que en un momento el Señor nos va a hablar, ya sea a través del sueño, ya sea a través de una visión. El Espíritu Santo de Dios va a llegar y nos va a fortalecer y nos va a dar palabra de sabiduría. El apóstol Pablo nos dice en la primera epístola de los tesalónicos, a Tesalónica, capítulo 5, verso 17, dice: oren sin cesar. El mensaje en esta noche es orar sin cesar. Orar sin cesar. Esto no quiere decir que nos va a hacer unas personas religiosas o de estar en una repetidera de oraciones. No, es simplemente porque necesitamos a Dios en todo tiempo y más ahora necesitamos al Señor. Mire usted estas dos personas. Dos personajes en la parábola de Jesús. Uno era un juez, pero ¿cómo era este juez? Dice que era un juez injusto, que hablaba consigo mismo y dijo: yo soy malo, yo soy un juez malo. Dice: no temo a Dios ni tengo consideración de nadie. El juez estaba hablando consigo mismo, según la parábola que Jesús le está transmitiendo a los discípulos. El juez entonces vemos que no representa a Dios. Al contrario, Dios es todo lo opuesto a este juez. El juez no tenía ningún interés en hacerle justicia a esta pobre viuda. Cuando decide hacerlo, lo hace porque se siente fastidiado, porque esta mujer venía constantemente, esa oración incesante, esa oración sin desmayar, lo llevó a un momento en que dijo: aunque esta mujer me fastidia todos los días, le haré justicia. Le voy a solucionar su pedido. La voy a complacer. Le voy a dar lo que necesita. Iglesia, no dejes de orar. Si por el momento tú no ves respuesta, sino que a tu alrededor ves que todas las cosas siguen iguales y complicadas, no mires las cosas que están a tu alrededor. No mires lo complicado que está a tu alrededor. No lo mires. Mira al Dios de la vida. Mira al Dios todopoderoso, al que venció la muerte con poder, al que se levantó al tercer día y se sentó a la diestra del Padre. El Dios todopoderoso. Él ha dicho que estaría contigo todos los días hasta el final. Dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará Él. Y yo sé que Dios está ahí contigo. Dios quiere escuchar tu oración. Que saques tu tiempo de oración en estos momentos. El mundo necesita. Los que no conocen del Señor necesitan de tu oración. Tu familia necesita tu oración. Y en estos momentos, más que nada, necesitamos estar de la mano con el Señor. Entonces, la segunda persona que vemos, aparte del juez, en esta historia es la viuda. Quiero recordarte un poco. En los tiempos bíblicos, las viudas
habiendo perdido a sus maridos, no tenían cómo sostener el hogar económicamente. Las mujeres en aquel entonces no tenían la libertad que tiene una mujer hoy en día para salir y buscar empleo y depender de ellas mismas y poder sacar una familia adelante. No, ellas dependían de sus esposos para sostener el hogar, hermano. Entonces el quedar viuda era un sinónimo de pobreza, de hambre, de injusticia. Tal vez tú te has sentido de esta manera. Te has sentido que hay muchas cosas que hacen falta en tu canasta. Tal vez has sentido que no tienes cómo suplir tus necesidades. Y esto te causa mucha tristeza. Muchas veces resentimiento social o resentimiento con Dios. Pero sabes que esta mujer, ella dijo, yo voy a orar, yo voy a insistir aunque este juez sea un juez malo, injusto, que no tema a Dios, yo voy a insistir, porque a través de la insistencia y no desmayar, sé que lo voy a lograr. Hermano, persistir hasta el final, logramos nuestro objetivo. Cuando tú tienes un objetivo claro en tu vida y tú persistes por aquello, hermano, viene ayuda. ¿De dónde? Dios la manda. Viene ayuda espiritual, viene ayuda de Dios. Dios manda, hermano, a personas que tú menos te imaginas. En una ocasión, una mujer tenía mucha necesidad en su casa y comenzó a orar en su cuarto y a decirle al Señor que le diera de comer, que le diera pan, porque tenía hambre, tenía necesidad. Y un hombre muy malo, incrédulo, la escuchó por la ventana al pasar y dijo, le voy a dar de comer a esta mujer. Y le tiró unos panes. Y esta mujer, cuando vio los panes allí, le dio gracias al Señor porque Dios respondió su oración. Y aquel hombre le dijo, de un tono burlón, fui yo quien te di esos panes. Y ella dijo, yo sé, Señor, gracias, porque sé que pones al diablo a servirle a tus hijos. Hermano, Dios es la fuente de todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesita tu familia? ¿Estás resentido socialmente porque no has logrado tu objetivo en la sociedad? Pues apóyate en Dios. Confía en el Señor. Persiste en la oración. Persiste en ello. ¿Cuál era el arma contundente y fuerte de esta mujer viuda? Era su insistencia. Ella no desmayó. Ella tenía un objetivo. Y ella persistió en buscar justicia. Aunque el juez era injusto y no quería hacerlo. Y entonces el Señor Jesús le llama la atención a los discípulos y les deja ver eso. Nuestro Señor nos deja saber que el cristiano tiene que persistir en la oración. No porque Dios sea injusto, como este juez. Al contrario, debemos de persistir en la oración para no desanimar. Si la viuda hubiera puesto sus ojos en las circunstancias de alrededor, hubiera sido vencida por el desánimo. No permitas que el desánimo entre a tu vida. Sigue orando sin cesar. Dios abrirá la puerta. Todo vendrá a la normalidad. Dios te suplirá en medio de este caos, en medio de esta crisis. Porque todo lo que se pregona por los noticieros son crisis. Crisis en los gobiernos, crisis de política, enfermedades. Todo eso es lo que estamos escuchando.
¿cierto? Persecuciones, etcétera. Pero no mire las circunstancias. Mira al Rey de Gloria, mira al Señor, que Él ha dicho que va a escuchar tu plegaria, tu ruego. Y esta es noche de oración, esta es noche de intercesión, noche de clamar. Entonces, amados hermanos, sigamos con esta parábola. Dice que reconociendo al que oye la oración, reconociendo al que oye la oración, dile al que está ahí al lado, reconociendo al que oye la oración. ¿Tú estás reconociendo que tu oración está siendo escuchada por Dios? Entonces, la historia es dada para hacernos saber que Dios no quiere que desmayes. No desmayes, hermana. Mujeres de Dios, no desmayen. Jóvenes, no desmayen. Varones, no desmayen. Yo sé que este encierro a muchos tienen al borde y se sienten muy tristes. El ser humano, Dios nos creó seres libres, y vernos así encerrados, que no podemos salir, esto nos afecta psicológicamente. Pero entendamos que es por poco tiempo. Nosotros sigamos orándole al Señor, que Dios nos dará la paz, nos dará la seguridad y nos ayudará y nos proveerá todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, esta viuda no se desanimó. Iglesia, no te desanime. Iglesia Bautista Central, no te desanime. Iglesia que me escucha, no te desanime por todas las cosas que estamos viendo y que estamos escuchando hoy. Entonces, vamos a poner nuestra fe, nuestra confianza en el que nos escucha. La Biblia dice en Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quisiera que tú miraras a los ojos de la persona que tienes allá al lado y le recites este versículo bíblico, Hebreos 11:6. Yo sé que tú te lo sabes de memoria, pero esto es una palabra que te va a dar fortaleza. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano, ya que cualquiera que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. O sea, el premio está allí. Cree que el Señor está ahí. Cree que cuando estás orando, el Señor está ahí. Por eso no desmayes, cree solamente, porque para el que cree, todo es posible. Entonces, hermanos, sigamos adelante sin desmayar. Entonces, tengamos en cuenta lo que dijo el juez injusto. Ahí está la Biblia. Dice, en la Biblia de las Américas dice, escuchad lo que dijo el juez injusto. Escuchad. Escuchad. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Hermano, qué palabra maravillosa para esta noche y sobre todo para estos tiempos. ¿Acaso Dios no nos hará justicia? ¿Acaso Dios no nos va a responder? La Biblia dice que si nosotros, como padres malos, llenos de defectos, queremos lo mejor para nuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es perfecto, que es santo, que es justo, dice, dará buenas cosas a sus hijos que le piden? La oración sin desmayar. Amado Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es grande. Pero miremos entonces también los beneficios de esa entrega de esta mujer, que esta mujer no desmayaba. ¿Cuáles fueron los beneficios cuando tú no desmayas, cuando tú insistes, no importando lo que tú ves alrededor? Los beneficios de tu fe, hermano, es que al final Dios te dará la recompensa. Dios es un Dios de recompensas y la recompensa de Dios es integral. Dios te bendecirá de una manera grande, donde no te va a faltar nada. Hermano, ¿sabe? No solamente es el dinero.
Porque hay mucha gente con dinero, pero no tiene paz. Hay mucha gente con dinero, pero no tiene felicidad. Hay mucha gente con dinero, pero tiene que estar escondida. Pero sabe la recompensa que Dios le da al que le busca de corazón, al que en los momentos de crisis no huye, sino que busca la guía y la dirección de Dios. Se une con su familia a orar, persiste al Señor. Su recompensa es paz. ¿Sabe lo que es tener al príncipe de paz con uno en casa y dentro del corazón? Tener la paz de Dios. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Tener paz, tener gozo, ser feliz y tener riquezas. Esa es la recompensa de Dios. Pero también dice, pero no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. ¿Sabe? Todas las cosas que nosotros estamos viendo hoy van a desanimar a muchos cristianos. Van a desanimar mucha gente. Muchos de los que usted veía en la iglesia levantando las manos y gritando amén, a lo mejor no echaron bases, no cimentaron su vida en la palabra de Dios, sino en las emociones. Y en los momentos como estos de crisis, cuando no nos podemos congregar, cuando no podemos salir, cuando estamos distanciados, el distanciamiento social, es cuando Dios está mirando tu corazón. Es cuando Dios está diciendo, ahora es cuando voy a ver si mi hijo, si mi hija me ama. Y lo va a notar Dios cuando tú estás recitando su palabra, cuando tú estás experimentando su palabra, cuando tú estás orando al Señor, cuando tú estás anhelando en tu corazón volver otra vez a integrarte en tu iglesia para adorarlo. ¿Sabes? Entonces, en tiempos así, la fe de muchos cae. Por eso dice el texto bíblico que en estos tiempos finales van a haber muchos donde la fe se ha esfumado en muchos y han entrado en una vida carnal, en una vida materialista. Pero yo te animo para que tú venzas el desánimo. Y el desánimo tú lo vas a vencer cuando te alimentas en la comunión con Dios, cuando tú estás orando al Señor. Puedes estar haciendo la compra en el supermercado, puedes estar haciendo algún trabajo, pero no dejas de estar adorando al Señor, ¿sabes? La oración de fe, esa oración te alimenta. Vamos a alimentarnos en medio de esta cuarentena, hermano, en la oración, estar juntos. Vamos a llamarnos, enviarnos un WhatsApp. Vamos a orar por los ministerios. Vamos a orar por la economía. Hermano, Dios es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y su plenitud. Y una de las cosas que ha escaseado en muchas familias es el dinero. Porque han quedado sin empleo. Y los que tenían negocios han cerrado sus puertas y algunos han quedado en la bancarrota. No saben ahora cómo pagarle a los que le deben. O sea, es una situación, yo sé y la entiendo, es una situación bastante complicada, pero Dios tiene control. Dios, en medio de este caos, nos está enseñando que sin Él nada podemos hacer. No te angusties, no te desesperes, descansa en el Señor, ten una sonrisa. Es que en estos momentos, mira al que está a su lado, dale un abrazo, sonríele y dile, Dios está con nosotros y de esto nos va a levantar el Señor. Dios es el proveedor de tu familia. Dios es el proveedor de tu casa. Las puertas se abrirán nuevamente para todo aquel que persiste en la oración buscando al Señor. Amados hermanos, la oración es un deber, porque la oración es una comunicación con el Dios de la vida. Es un diálogo de dos personas. No importa
Sigue hablando con el Señor y espera su respuesta. Entonces, como te decía, la oración es un deber. La oración no es un privilegio. No es un privilegio aquel que ora. No, es mi deber de estar en comunión con mi Dios, con mi Padre Celestial. Pero para orar entonces hay que creer. A ver cuántos creen al Señor en su palabra. Mire usted esto, que muchas veces cuando estábamos en la iglesia, ¿cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos creen? Muchos, amén, amén, amén. Yo pregunto, y deja que el Espíritu Santo en estos momentos te escuche por mí. En estos momentos de caos, de miedos a contagiarse, de crisis, de falta de recursos, de no poder salir, ¿estás creyendo que Dios tiene el control de todo? Es buena pregunta para una respuesta que le darás al Señor. Tenemos que creer, iglesia. Puede decir, yo creo. Creer en Dios, ¿qué es entonces? Creer en Dios es entregarse a Él. Es depender de Él. Creer en Dios es someterse a Él. Creer en Dios es convertirse al Señor. Ese es el mensaje de esta noche. Ora y no desmayes, porque Dios es justo, Dios es bueno y Dios te va a responder. Muchas veces la respuesta no ha llegado, es porque te has desanimado. La respuesta no ha llegado porque te cansaste, es porque fallaste, dejaste de creer. Por eso no hubo una respuesta. Pero yo te animo para que en este tiempo le creas al Señor. Dios ha prometido tantas cosas maravillosas para su iglesia. Hermano, son muchas las promesas que Dios le ha hecho a la iglesia. Hay promesas que Dios le hizo a la nación de Israel, que son promesas para la nación de Israel. Pero hay promesas que Dios le ha hecho a la iglesia, a nosotros como iglesia. Solo que tengas presente cuáles son esas promesas que Dios ha hecho a la iglesia. Y tú eres la iglesia. No importa que no te estés reuniendo en estos momentos, no podemos. Y no podemos violar una regla. Pero sí vamos a creer en esas promesas maravillosas de Dios. Y cuando pase todo esto, hermano, nos volveremos a reencontrar en una gran fiesta, a dar testimonio, hermano, como dijeran los hebreos cuando pasaron el desierto. Dice, 40 años no se envejecieron mis calzados ni mis vestidos, y Dios suplió todo en medio del caos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahora, hermanos, vamos a hacer una oración en estos momentos. Tómense de la mano allí y vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, vengo delante de ti, Señor, creyendo, Padre, que la oración insistente, sin desmayar, Señor, tú no la desprecias, porque es una oración de quebrantamiento. Es una oración donde estamos enfocados en que tú nos vas a dar respuesta, Padre. Y necesitamos una respuesta. Necesitamos tu bendición, Padre. Necesitamos, Padre Santo, que tú sigas glorificándote, Señor, como siempre lo has hecho, Señor, con nosotros, con tu iglesia. Oramos por las naciones del mundo. Oramos, Señor, por los que gobiernan. Oramos para que tú sigas glorificándote en la vida de ellos, Señor, ministrando en sus vidas de una manera especial. Oramos, Señor, para que todo esto pase lo más pronto posible, Señor. Para que todas estas cosas, Señor, comiencen a buscar su lugar como lo era antes. Sé que muchas cosas van a cambiar, Padre, pero lo único que no va a cambiar es tu palabra. Tu palabra, cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este momento.
Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente y los espero el domingo nuevamente. Bendiciones.